¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? ¿Te acuerdas de lo que decía? Imagínate que dentro de unos años esa fuera la única prueba disponible o la más importante que quedara sobre tu vida. ¿Te imaginas? Casos así no son tan raros para quienes se dedican al estudio del pasado, según veremos a continuación en este programa, dedicado a las cartas y su importancia como fuente histórica. No ese tipo de fuente. Una fuente histórica es un documento, objeto o testimonio con el que trabaja un historiador o historiadora. Es como quien dice su materia prima. Y entre los muchos documentos que existen, las cartas son fuentes súper valiosas, pues pueden ofrecer datos muy detallados o personales sobre la vida de su autor y la manera en la que éste se relacionó con su sociedad y su tiempo. Hoy queremos demostrarte por qué y de qué manera. Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. Conéctate. Bienvenida, bienvenido a Conciencia Histórica. ¡Arrancamos! ¿Alguna vez te has preguntado a qué se dedica un historiador o historiadora exactamente? Seguro que cada mañana se dirige a su escritorio. Tal vez se prepara un café, pon tú que revisa sus mensajes de correo electrónico, pero ¿y luego qué hace? Escriben libros o dan clases. La mayoría de las y los historiadores se concentra en investigar un periodo histórico en específico, un acontecimiento de su interés o algún personaje que ayude a demostrar alguna hipótesis o a refutarla, según el caso. O sea, justo como hacen las y los científicos. De hecho, las y los historiadores son científicos sociales que, en términos generales, se dedican al estudio del pasado, como viajeros en el tiempo que se transportan a través de sofisticados vehículos llamados fuentes históricas. Casi todo sirve. Un contrato de compraventa, entrevistar a alguien, el estudio de un plano antiguo, novelas de otro siglo, un edificio, consultar especialistas, hasta ir al tianguis a pensar cosas. Y a veces se enteran de chismes buenísimos, sobre todo cuando se ponen a revisar cartas. ¿Tienes alguna anécdota curiosa que tenga que ver con consultar cartas antiguas? ¿De qué información simpática o interesante te has enterado a través de estas fuentes históricas? Bueno, en realidad el tipo de correspondencia que yo leo tiene que ver con el intercambio de objetos. Yo en particular estudio objetos de devoción, es decir, rosarios, medallas, reliquias, y entonces las cartas que he tenido que consultar son peticiones de estos objetos que se solicitaban a alguien que estuviera en Europa para que trajera estos objetos. Entonces son cartas como muy, de pronto muy breves, obviamente hay saludos, pero sí es el tono de la carta es como muy, como pidiendo un favor, ¿no? Es decir, ya que estás tú en Europa, por favor te pido, porque eran objetos que no se producían aquí en México. Entonces estamos hablando de una red de importación de objetos de devoción que solamente eran traídos, que además eso es interesante pensarlo, que eran traídos en los cajones personales, no estamos pensando en grandes, digamos, empaques, ni mucho menos, ¿no? Se traían en el equipaje de la persona que estaba en Europa y les pedían rosarios, medallas, ceras de Agnus Dei, o sea, objetos de protección, básicamente, ¿no? Ese es el tipo de carta que yo realmente analizo, y entonces en algunas ocasiones pues dan detalles, ¿no? En el caso de alguna reliquia muy importante de algún santo, pues es un fraile que de pronto tuvo acceso a la corte española, tuvo contacto con la reina le regaló un pedazo de reliquia, el fraile lo guarda en su equipaje, en sus cajones, entre sus libros, por ejemplo, ¿no? Eso es como muy interesante ver los detalles, ¿no? Que es un cajón con reliquias y libros y ahí guardaban todo. Y después llegaban a México, ¿no? Y siempre entra la pregunta es, ¿y cómo guardaban estos objetos? ¿Dentro de qué los envolvían? ¿En telas? ¿En pequeñas cajitas con paja? ¿No? Ese es el tipo de cartas que yo realmente consulto. Efectivamente, leer cartas de otros tiempos puede resultar súper interesante. Aquí, por ejemplo, tengo una del poeta español Federico García Lorca, donde éste le pide dinero a su madre y a su padre para pagar la renta en Nueva York, en septiembre de 1929. Pago $1 diario de casa, pero tengo toallas limpias a diario y la cama la cambian 2 veces por semana. Vivo con gran pulcritud y honestamente, si gano algunos dólares, los voy a usar para comprar cosas e ir al teatro.
Es muy interesante ver cómo las grandes figuras históricas eran en el fondo personas comunes y corrientes como tú y como yo, con las mismas necesidades básicas, y que obviamente se emocionaban con los sucesos que vivían. Como en esta otra carta, del mismo autor, pero escrita 2 meses después. Esta semana he tenido el disgusto de ver la catástrofe de la bolsa de Nueva York. Los hombres gritaban y discutían como fieras, y las mujeres lloraban en todas partes. En medio de la gente me encontré a una amiga que me saludó llorando porque había perdido toda su fortuna, que eran $50,000. Así por todas partes. Gentes desmayadas, bocinas y timbres de teléfono. Un testigo presencial que nos cuenta de su puño y letra un acontecimiento histórico. ¿No te parece fascinante? En este mismo documento, García Lorca le cuenta a sus padres sobre su amiga Antonieta Rivas Mercado, una mexicana millonaria que, bueno, en fin, eso no tiene nada que ver. O tal vez sí, porque en realidad así funcionan los procesos históricos. Un acontecimiento se va colocando encima de otro, o a un lado, como tabiques con mezcla, hasta formar una pared. Después de todo, las y los historiadores son constructores o reconstructores del pasado. ¿Qué te parece si antes de leer más ejemplos te contamos la historia de las cartas? No para llenarte de nombres y fechas nomás, ¿cómo crees? Eso no es el propósito de nuestra conciencia histórica. Lo verdaderamente importante es reflexionar sobre la relevancia del pasado para entender el presente. ¿Cuándo y cómo nacen las cartas? Muy probablemente desde que existe la escritura y hubo necesidad de comunicarse con personas lejanas, geográfica o socialmente. Se cree que los sumerios, hace 5,000 y cacho de años, pudieron ser los primeros, en las planicies de Mesopotamia. Sabemos que redactaron cartas de índole oficial o mercantil, como también los antiguos egipcios, quienes continuamente mandaron y recibieron comunicaciones diplomáticas, esto es, con gobernantes de otras naciones. Fueron los griegos y romanos entre los siglos V antes de la Era Común y las primeras décadas de la nuestra los que empezaron a considerar la escritura de cartas como un género literario, mientras que el poeta Horacio redactaba las suyas en verso. Su colega Ovidio ideaba cartas de amor ficticias, puestas en boca de personajes femeninos célebres. Las cartas del filósofo Cicerón, por su parte, representan un testimonio de gran valor para conocer la cultura y la política de la antigua Roma de cerquita. Destacan asimismo las cartas de Séneca y Plinio el Joven, las primeras de carácter filosófico y las segundas más bien históricas. Este último escribió en ellas acerca de la erupción del volcán Vesubio hace casi 20 siglos. En esa misma época, Pablo de Tarso redactó sus conocidísimas cartas dirigidas a los primeros grupos cristianos, las cuales ahora forman parte del llamado Nuevo Testamento de la Biblia. Estas nos permiten conocer los conflictos y puntos de vista que tuvieron cotidianamente aquella gente súper antigua. También durante la Edad Media se escribieron un montón de cartas. Claro que sí, pero no es sino hasta el siglo XVI, con el Renacimiento, que el intercambio epistolar comienza a adquirir una mayor notoriedad. Líderes religiosos, papas, artistas, todo el mundo enviándose cartas unos a otros. Era la red social de moda. Sobre todo desde que los europeos desembarcaron en América. Había muchos hallazgos que reportar. De todas estas cartas, las más increíbles, entretenidas, extraordinarias, bonitas, raras, sorprendentes, chidas, son las 5 que escribió el conquistador Hernán Cortés al rey de España Carlos I, entre 1519 y 1526. En sus cartas de relación, el aventurero español da cuenta, por ejemplo, del aspecto que presentaba el tianguis de la Plaza de Tlatelolco en la actual Ciudad de México, hace 500 años. Toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 almas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras se hallan. Venden conejos, liebres, venados y perros pequeños que crían para comer, castrados. Hay calle de herbolarios, donde hay todas las raíces y hierbas medicinales. Hay casas de barberos, donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde dan de comer y beber. Hay mucha leña y carbón. Venden miel de abeja, venden mucho maíz en grano, venden pasteles de aves y empanadas de pescado. ¡Ay, qué ganas de haber estado ahí!
Por supuesto que en 1519 no había internet ni cámaras fotográficas, ni siquiera celulares de los que se venden en una tiendita de la esquina. Así que prácticamente la única manera de transmitirle al rey de España todas estas sensaciones era a través de cartas. Cartas que tardaban meses en atravesar el océano y que hoy podemos disfrutar en la comodidad de nuestras casas. No le hace que no hayan sido escritas para nosotros. Pero entonces, ¿por qué las leemos? ¿No es como meternos en lo que no nos importa? ¿Qué tan ético resulta que revisemos cartas que originalmente no fueron escritas para nosotros? ¿No es un poco indiscreto consultarlas? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que hay legislación que protege la correspondencia y los documentos. Se da ciertos tiempos dependiendo el país, pero son por lo menos 30 años, 25 años, ¿no? Para que un documento sea de acceso a público. Entonces, lo que tenemos que pensar ahí es que en realidad el ser humano es un generador de objetos históricos. Entonces, cualquier documento que nosotros producimos u objeto que producimos se convierte con el paso del tiempo, adquiere otro valor, ¿no? Pierde su valor comercial, pero adquiere un valor histórico. Entonces, una fotografía, por ejemplo, de nuestra infancia, al paso de los años se va a convertir en un documento histórico, porque a lo mejor estoy parada en una calle que fue transformada totalmente y ya tiraron un edificio, por ejemplo, ¿no? Resulta que ese documento donde yo estoy sonriendo en una esquina se convierte en un documento histórico porque ya no existe ese edificio. Y para estudiar la ciudad, pues hay que tener registro de estas modificaciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en otro tipo de objetos, qué sé yo, inclusive hasta las armas, por decir algo, ¿no? Las armas que se producían en 1790 ahora son objetos de museo, ¿no? Porque todos los objetos que producimos se convierten en documentos históricos. Entonces, las cartas están protegidas durante un tiempo, justo respetando que la persona que las produjo está todavía en vida, digamos, o que sus descendientes, para proteger a sus descendientes, ¿no? Pero una vez pasado ese lapso, digamos que pueden ser 3, 4 décadas, pues entonces se permite el acceso y está un poco legislado, ¿no? Justo para conservar la privacidad de esa familia. Pero pasado eso, ya somos objetos históricos todos, ¿no? ¿Cómo es que una comunicación íntima entre dos personas se vuelve de dominio público? Pues es el interés de las personas por cuidar sus documentos. Es decir, a lo mejor tienen un carácter legal, en algunos casos. Una carta puede ser la entrega, ¿no? La concesión de alguna herencia, ¿no? Por ejemplo, algún secreto de familia también. No podemos descartar que hay secretos de familia, pleitos legales, hijos naturales, ¿no? Pues hay un interés por conservar cierta información en una familia y de esta forma se van guardando, y eso implica que con el paso del tiempo a lo mejor una familia dona esa documentación a un archivo, ¿no? Y así es como uno tiene acceso a estos documentos. A esto nos referimos cuando decimos que las cartas pueden funcionar como fuentes históricas. ¿No te parece increíble? Ahora continuemos con nuestra brevísima historia de las cartas. Una carta particularmente importante fue escrita por el italiano Galileo Galilei, considerado como el padre de la astronomía moderna. Gracias a sus mejoras al telescopio, al descubrimiento de las manchas solares y a muchos otros aportes, siendo el más importante la confirmación de la teoría heliocéntrica, esto es que los planetas giran alrededor del Sol y no al revés. A causa de esto fue enjuiciado por la Iglesia en calidad de hereje y fue obligado a retractarse de sus ideas, o al menos esto era lo que siempre se había creído, hasta que en 2018 apareció una carta de su autoría en la que se dirigía a un antiguo estudiante suyo. Esta carta, enviada en 1613, es uno de los textos clave en el debate de cómo se relacionan ciencia y religión. Galileo escribió que ambas no tienen por qué estar en conflicto. En la carta explicaba: las Sagradas Escrituras no pueden errar, pero sí sus intérpretes, especialmente si se basan en el significado literal de las palabras. Esta carta, pues, concluía que tanto la ciencia como la Biblia son ambas verdaderas y no se pueden contradecir entre sí. ¿Qué te parece? Los hechos históricos siempre pueden analizarse a la luz de los nuevos descubrimientos, y esto incluye información valiosa incluida en cartas que se van encontrando.
Lo anterior se confirma, por ejemplo, con las 124 cartas que la monja María Celeste, hija mayor de Galileo, envió a su padre entre 1623 y 1634, entre las cuales quedó el testimonio de la vida personal del astrónomo, su familia, sus amigos íntimos y sus ideas en torno a la religión y la ciencia. Las cartas nos cuentan la vida familiar y pública de Galileo de los años en que pasó de ser profesor de la Universidad de Pisa y matemático de la corte de Fernando de Médicis hasta los años difíciles del juicio llevado a cabo en su contra por la Santa Inquisición. Desafortunadamente, las respuestas a dichas cartas por parte de Galileo han desaparecido. No hay que olvidar que a los ojos de la Inquisición Galileo era un hereje, y guardar las cartas de un hereje era para el convento, además de un grave pecado, un inminente peligro. Estas cartas también nos permiten entender la relación especial entre el padre y la hija, además de la época en que vivieron. ¿Qué tal? Un siglo más adelante, en el XVIII, los franceses de la Ilustración cultivaron abundantemente el género epistolar, entre ellos Voltaire y Montesquieu, y por supuesto Pierre Choderlos de Laclos, autor de Las amistades peligrosas, novela contada en forma de cartas que ha tenido un gran éxito a partir de su publicación en 1782. En la centuria siguiente se escribieron más novelas por el estilo, como Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker. Otro caso curioso de aquel siglo es el del pintor neerlandés Vincent van Gogh, quien dejó un preciado testimonio de su vida a través de casi 1000 cartas en las que habló de sus preocupaciones, lo que le atormentaba y aquello que le daba esperanzas. Hay hasta una película de animación basada en sus cartas en la que aprendemos no solo sobre el artista, sino sobre muchos detalles de su sociedad y su tiempo, cosa que es muy importante. Mi querido hermano Teo, agradezco tu carta, pero si vieras qué debilitado estoy, el dinero se me terminó el jueves, así que esperar hasta el mediodía del lunes resultó horriblemente largo. Llevo 4 días viviendo gracias a 23 cafés y al pan que aún debo. Otro con preocupaciones de dinero. Gracias a estos documentos epistolares, los biógrafos de Van Gogh han podido reconstruir su vida y darla a conocer a los demás, porque a final de cuentas de eso se trata el trabajo del historiador. Investigar, sí, pero además compartir sus resultados. Si no, qué chiste. Me gustaría platicarte de otro conjunto de cartas del siglo XIX, en este caso sobre la capital de nuestro país. Me refiero al libro La vida en México de Madame Calderón de la Barca, escrito entre finales de 1839 e inicios de 1842. Y el cual fue publicado en el año siguiente en Boston y Londres, obteniendo una popularidad que continúa hasta nuestros días. Su autora, una escocesa casada con un diplomático español enviado a trabajar a nuestro país, narró por medio de 54 cartas a su familia la experiencia de vivir en México, la gente que conoció, los viajes que hizo y, en fin, muchos detalles. Una gozada. Si no la has leído, te recomendamos hacerlo. Es un libro que se consigue bien fácil y la verdad es tan divertido como cualquier serie de televisión. En esta carta, la número 11, su autora refiere que en México no se practica el paseo a pie, que aquí se considera poco elegante. Y aunque a veces algunas señoras vestidas de negro se aventuraban a andar a pie muy temprano en la mañana para ir a misa o de compras, están las calles en tan mal estado y las banquetas son tan estrechas que además de la fuerza del sol del mediodía, ofrecen una perfecta excusa para que las señoras no se dejen ver en las calles de México. ¿Qué te parece? Esto hace unos 180 años, pero hasta puede parecer actual. ¿Hasta qué punto el estudio del pasado es en el fondo un estudio del presente? Bueno, el estudio del pasado sí se vuelve una referencia para nuestro presente en tanto que estamos estudiando al ser humano. Yo creo que eso es lo importante entender. La historia no es algo aburrido que mucha gente puede pensarlo. Si lo vemos con detenimiento, nos habla del ser humano, de sus emociones, de sus necesidades, de sus miedos también, ¿no? De sus emociones, de los objetos que produce, que le producen felicidad, el arte, ¿no? Lo pensamos, son objetos históricos en un sentido. Entonces, nos permite conocer al ser humano. Yo creo que la historia nos permite conocer al ser humano y no hemos cambiado tanto.
¿Es posible que una carta del pasado parezca demasiado actual? ¿Te has topado con un ejemplo así? Pues, bueno, como no consulto cartas, digamos, de particulares, sería difícil contestar eso ahí, pero bueno, por el tipo de carta que yo consulto, que son más bien peticiones de objetos al extranjero, pues podemos hacer el símil un poco con los objetos que pedimos y compramos por internet un poco, ¿no? ¿Qué es lo que nos remite al presente? El tiempo, la medida del tiempo. Es decir, antes cuando uno solicitaba un favor para que alguien nos comprara un objeto a través de una carta, ¿no? Que nos trajera desde Europa a México, pues teníamos que, la persona tenía que hacer un viaje en alta mar, ¿no? Por meses. Después tenía que viajar en carreta y después el tornaviaje, ¿no? Si lo pensamos en relación a nuestra manera de concebir el tiempo, pues nosotros pagamos más, ¿no? Por pagar un paquete que en 24 horas nos llegue y puede ser de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí nos permite reflexionar los cambios drásticos que hemos tenido en la manera de concebir el intercambio de objetos. Eso sí, sin duda. El siglo XX es especialmente importante para el estudio de las cartas. Es en ese entonces cuando los epistolarios se convierten en fuente de conocimiento de primer orden para las y los historiadores, que comienzan a revisar la correspondencia diplomática, pero también las cartas cruzadas entre los intelectuales y escritores, las comunicaciones familiares y confidenciales, abriéndose así nuevos horizontes en la investigación histórica. La incorporación de las cartas como fuente se la debemos en gran medida al llamado giro historiográfico, que impulsaron la Escuela de los Anales en Francia del grupo de los historiadores marxistas en Inglaterra. Estos científicos sociales, para conseguir sus propósitos, le concedieron un papel protagónico a la gente común, que no era nadie, pero que lo eran todo. Es lo que se llamó la historia desde abajo. Y es que hoy en día la historia la hacemos todos y todas y todos los días. Y no solo aquellas mujeres y hombres súper importantes y famosos que salen en los libros de historia. También, por ejemplo, la gente que está en la cárcel, como el escritor colombiano Álvaro Mutis, que en 1959 le escribió a la escritora Elena Poniatowska lo siguiente desde una celda de la Ciudad de México. Estoy escribiendo una obra de teatro. Es la historia de mi amigo el Cochambres. Me contó que lleva 2 años y medio preso por haberse acostado, después de una larga visita a la pulquería, sobre 15 margaritas en un parque público. Su delito tiene el delicioso nombre de daño a propiedad del Estado. ¿De cuántas historias nos enteraríamos si pudiéramos leer todas las cartas que se escriben? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? Esta pregunta te la hacíamos al principio refiriéndonos a una carta escrita a mano en papel. Pero, ¿será igual si hablamos de correo electrónico o mensajes de texto? ¿No será que este tipo de escritos también son de interés para las y los historiadores del futuro? Híjole, ya me quedé pensando en el último mail que mandé ayer. Si en el futuro esa fuera la prueba más importante que quedara sobre mi vida, me moriría de vergüenza. Pero existe la posibilidad de que todo lo que escribimos a alguien lo lea y lo estudie otra persona dentro de algunos años. No para juzgarnos, ni para criticarnos, sino para comprender nuestro mundo a detalle y las cosas que actualmente nos importan o preocupan. Por eso las cartas son tan importantes para las y los historiadores. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa de conciencia histórica, en el que, como ya es costumbre, nos hemos dedicado a entender el pasado como influencia para el presente. Y cómo el porvenir se puede parecer al pasado. ¿No te parece sorprendente? Antes de despedirnos, nos gustaría recomendarte este libro de Armando Petrucci para saber más. Se llama Escribir cartas, una historia milenaria. Verás que te va a encantar. Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx y únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. Recuerda que el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Nos vemos y escuchamos muy pronto.